La psicología de nuestro siglo se ha caracterizado por ser multifacética, en tensión dinámica entre tres poderosas fuerzas en la experiencia humana: hacer, pensar y sentir. En nuestra consideración, los elementos más relevantes que han catalizado el surgimiento y expansión de la terapia cognitivo-conductual en los años 60 han sido la filosofía griega, especialmente la socrática y epicúrea, el conductismo mediacional con autores como Tolman y su conducta propositiva, cautela con sus operadores encubiertos y Bandura con su aprendizaje social, los estudios de la psicología experimental y social sobre atención, memoria, percepción, etc., los cuales mostraron cómo estos principios psicológicos y sus procesos median la conducta humana y por tanto es necesario no solo investigarlo, sino aplicarlos para el cambio de la conducta humana. Podemos considerar varios hechos que facilitan la aparición y rápida implantación de las terapias cognitivo-conductuales. Primeramente, la complejidad de los problemas de los clientes, la aparición de nuevos trastornos clínicos como consecuencia de una sociedad más compleja. Esto es una de las consecuencias de la adquisición del rol del psicólogo clínico como terapeuta, ampliar su campo de intervención clínico, comunitario, salud mental, psicología de la salud, infanto-juvenil, vejez, etc., y solicitarle otros profesionales soluciones a distintos problemas. En segundo lugar, la dificultad de eliminar, a pesar de la dificultad de validación empírica de las intervenciones clínicas, aspectos como valores, verbalizaciones, cogniciones, pensamientos, sentimientos. Un clínico puede considerar la posibilidad empírica de tomar o no en consideración estos constructos. La gran mayoría inobservables, pero la realidad nos enseña que están presentes en la intervención, que se usan y que trabaja con ellos a lo largo de cualquier intervención terapéutica, insistiendo la terapia cognitiva en que estos elementos encubiertos, las cogniciones, por ejemplo, son elementos causales de la conducta manifiesta. En tercer lugar, la psicología experimental ha mostrado que muchos de estos constructos que a partir de Watson y su famosa declaración sobre el objeto y método de estudio de la psicología fueron eliminados como objeto de estudio de la psicología. También puede estudiarse a través de distintas tareas o de las verbalizaciones del sujeto. Con ello se abre la posibilidad de estudiar, junto a la conducta manifiesta, la conducta encubierta, la mente en sentido popular, aunque esta dicotomía se ha mantenido y se mantendrá durante mucho tiempo al tener una fuerte carga filosófica. Y en cuarto lugar, la mayor comodidad del clínico de trabajar en un modelo teórico que reconozca la viabilidad de utilizar el mismo nivel o en distintos niveles, tanto la conducta manifiesta como la encubierta, y dentro de esta reconocer la utilidad de los pensamientos, sentimientos, creencias, etc., como causales de la conducta en todas o en alguna ocasión. Uno de los hechos iniciales más importantes en el surgimiento de las terapias cognitivo-conductuales fue la publicación del libro de Ellis titulado Razón y emoción en la psicoterapia, como el artículo de Beck, Pensamiento y depresión, que es otro hito precursor del surgimiento de la terapia cognitiva. Años después, a mediados de los 70, se publican los primeros manuales sobre las terapias cognitivo-conductuales, el manual de tratamiento de Beck, Rush, Shaw y Emery, aplicando la terapia cognitiva a la depresión. Elementos de la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual parte de una concepción biopsicosocial del individuo, es decir, que asume que la manera de pensar, de sentir y de comportarse de las personas es el producto de un proceso dinámico y siempre cambiante, en el que participan las predisposiciones biológicas, así como también el contexto en el que se vive. Es por eso que esta terapia no se centra precisamente en el pasado remoto, sino que se centra en el presente, partiendo de un análisis de lo que ocurre en el día a día de la persona en esta fase de su vida. Punto número 3. Tiene en cuenta el poder de los hábitos. La terapia cognitivo-conductual es algo parecido a un programa de entrenamiento, en el sentido de que no se pretende alcanzar cambios súbitos y revolucionarios en una sola sesión,
sino que la mejoría va apareciendo de manera gradual a través de varias sesiones realizadas periódicamente, en la mayoría de los casos de una sesión a la semana. De este modo, se facilita que la persona transforme sus hábitos para así autoentrenarse y consolidar el cambio a mejor en su día a día, sin necesidad de que el profesional esté presente. 2. Tiene en cuenta lo que se conoce como esquemas cognitivos. Una de las funciones principales de la terapia cognitivo-conductual es lograr un cambio a mejor sostenido en el tiempo, a partir de la modificación de los llamados esquemas cognitivos. Estos son un sistema de pensamientos, creencias y sentimientos recurrentes que constituyen un circuito de elementos mentales desde los que la persona interpreta a lo que ocurre e incluso de su propia identidad como individuo. Es decir, es una especie de filtro ideológico a través del cual sacamos conclusiones acerca de lo que sucede en el mundo de uno mismo. Técnica del modelado. La técnica del modelado consiste en que el paciente observe la conducta, actividad o interacción que requiere aprender en otra persona y tome su modelo como ejemplo de actuación. Esta técnica puede realizarse en vivo, se puede teatralizar o realizarse mediante técnicas de realidad virtual. Inoculación de estrés. La inoculación de estrés consiste en ayudar a comprender al paciente cómo puede afectarle el estrés y en proporcionarle posteriormente una serie de herramientas y estrategias cognitivas conductuales para hacer frente a situaciones estresantes y habituarse a lo que le produce miedo. Punto número 4. Trabaja a través de las dos vías de intervención a la vez. Como desde el modelo cognitivo-conductual entiende que la mente humana no es algo aislado, sino que en la cabeza de cada persona está ligado a las acciones del día a día, el modo en el que propone abordar los problemas es actuar por la doble vía, la de las ideas y la de las creencias, por un lado, y la de la interacción en el mundo con los demás por el otro. La finalidad de la terapia cognitivo-conductual está centrada en los síntomas y la resolución de estos. El objetivo de la terapia es aumentar o reducir conductas específicas, como por ejemplo, ciertos sentimientos, pensamientos o interacciones disfuncionales. El trabajo de las sesiones consiste en ayudar a las personas a resolver sus problemas de la vida real y enseñarles a modificar su pensamiento inadecuado, o comportamientos disfuncionales o efectos angustiosos. De este modo, la meta de la terapia cognitivo-conductual es reconocer pensamientos negativos y reemplazarlos con pensamientos positivos, que darán lugar a comportamientos favorables para la persona. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual reemplaza los pensamientos que llevan a la baja autoestima, como no puedo hacer nada bien, con expectativas positivas como puedo hacer esto correctamente. Pone énfasis en el cambio. Se le solicita al paciente practicar nuevas conductas y cogniciones en las sesiones y generalizarlas fuera de la consulta como parte de la tarea. En el corazón de la terapia cognitivo-conductual está el supuesto de que el ánimo de las personas está directamente relacionado con sus patrones de pensamiento, lo cual es la manera en cómo las personas perciben e interactúan con el entorno y también con las situaciones que viven cada día. Los patrones de pensamiento disfuncionales y negativos afectan el ánimo de la persona, el sentido de sí mismos, el comportamiento e incluso su estado físico. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque de tratamiento aplicable a diferentes problemas y ámbitos. En la clínica, en el consultorio, no solo se usa para problemas puntuales como fobias o depresión, sino que resulta efectiva en el tratamiento de crisis vitales, problemas familiares y de pareja, así como malestar emocional que no está especificado. Aparte, la terapia cognitivo-conductual es aplicable a ámbitos diferentes del consultorio, como en la escuela o en el trabajo. En síntesis, la terapia cognitivo-conductual es una forma de tratamiento psicológico de orientación práctica, basada en el conocimiento científico y de amplio espectro de aplicación. Su principal objetivo es aliviar el sufrimiento humano, haciendo uso de procedimientos validados por la ciencia.
Por último, la meta final de la terapia cognitivo-conductual es ayudar a la persona a aprender a identificar patrones de pensamiento negativo, evaluar su validez y reemplazarlo con maneras de pensar mucho más adecuadas.